En una ocasión pensé, ¿tiene derechos un cristiano, un hijo de Dios? Y dije sí, pero también llegué a la conclusión de poder decir no. Ahora, la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados, entonces hay un derecho en Cristo para nosotros tener salud. Dice que el castigo de nuestra paz en Isaías 53 fue sobre él. O sea que podemos decir que tenemos derecho a la paz. Pero sabe, todo fue hecho en él, para él y por él. Hablo de Jesucristo. Cuando el Espíritu de Dios requiere hacer una obra nueva en nosotros, nos vemos en procesos de salud, de quebrantamiento de salud, procesos a nivel financiero, procesos en los cuales tambalea nuestra fe, se pierde la esperanza en muchas ocasiones y la paz se va. La Biblia dice que esta leve tribulación causa en nosotros un estado mayor de gloria. Esta leve tribulación trae un peso mayor en Dios. Hoy hay un tema que sé que va a ser muy confrontativo para todos nosotros. Ha sido para mí y va a ser para muchos de los que van a escuchar. Pero un tema relevante, un tema que nos llama a elevar nuestro espíritu a un nivel más profundo en Dios. Dios está esperando madurez de la iglesia, madurez de sus hijos, de sus hijas, de sus ministros. Dios quiere hacernos mayormente competentes en un nivel alto en estos días en el reino. Escuche con mucha atención, reciba esta palabra con amor, tome el tiempo para meditarla y termine determinándose en lo que el cielo espera que usted se determine. Hay algo que en algunas ocasiones ha pasado por mi mente y que lo podría llamar los asesinos de la gracia. Suena bastante duro esta palabra, los asesinos de la gracia. Y hablando de gracia, por gracia somos salvos, por gracia somos sanos, por gracia tenemos paz, provisión. Dice la palabra que paz para con Dios. Todo es por gracia. Pero esa gracia es de aquel, como dice Juan 1:14, que manifestó su gloria. Dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia. Escuche esto. Y de verdad. Este es el tema de hoy. Un tema que ya con el título nos pone a pensar. Los asesinos de la gracia. Amado ministro, amado siervo, amada sierva de Dios, con temor y temblor llevo este mensaje y creo que de parte del Señor. Pero nada somos, nada tenemos, nada hemos hecho ni haremos sin esa gracia, sin ese amor incondicional, sin ese amor eterno de nuestro Padre. Así que atentos, porque el Espíritu Santo quiere edificar y sobreedificar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, y elevar nuestra dimensión de vida para que podamos ser lo que el Señor quiere que seamos y hacer en este tiempo lo que el Señor quiere que hagamos para su reino y a favor de la humanidad. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Y ahí usted encuentra
en este capítulo 3 de Eclesiastés a muchas cosas que se refiere este mensaje. Dice que hay tiempo para morir, para vivir, para reír, para llorar, para tirar piedras, para no tirar piedras, para abrazar, para dejar de abrazar. Tiempo y ocasión suceden debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Recuerde que estamos hablando de los asesinos de la gracia. ¿Quién es mirado en la sociedad actual como un asesino? El que le quita la vida a otra persona. Pero la Biblia dice que cuando el amor de Dios no está operando en nuestras decisiones, en nuestro sentir, en nuestro vivir, en nuestro hablar, que tiene que ver con su amor, porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, mire lo que dice la Biblia, es un asesino, el que lo aborrece. Y nosotros podemos aborrecer a alguien de muchas formas, pensando mal de él, hablando mal de él, procurando mal de él, siendo egoístas, hipócritas, falsos. Porque algunos, si el Señor nos ayuda de aquí en adelante, decimos: hermano, te amo, cuenta conmigo, apruebo tus decisiones, adelante, que Dios está contigo. Pero allá en lo más profundo de su corazón hay una raíz que se está manifestando, que está en desacuerdo con lo que está hablando. Hoy el Señor quiere confrontar nuestros corazones, confrontar nuestras vidas y llevarnos a un tiempo de restitución profunda, porque necesitamos ser restituidos, necesitamos ser levantados, necesitamos acercarnos a la fuente eterna de la vida, que es Dios. Y hablando de que todo tiene su tiempo y de que todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, quiero decir esto: los apegos emocionales estancan el avance en el espíritu. Vamos a hablar cosas profundas. Los apegos emocionales estancan el avance en el espíritu. Cuando hablamos de apegos emocionales, estamos hablando de sentimientos ligados, de compromisos que hemos hecho nosotros, directa o indirectamente, a través de nuestras emociones. Con algo, con alguien, con un lugar, con personas, con situaciones. Ahora, la madurez espiritual consiste en que hemos desarrollado en nuestras vidas y en nuestros corazones el amor de Dios, que hemos aprendido a amar en el Espíritu. Y cuando estamos hablando de apegos emocionales, estamos hablando de una inmadurez espiritual. Y esto tiene que ver con un espíritu atado a personas, lugares y a propósitos que ya no están en la agenda del Señor. Y esto trae estancamiento en el espíritu. Yo pregunto de esta manera: ¿nos duele que nos dejen las personas? Que ahora esas personas o esa persona que un día tal vez servimos, apoyamos, le dimos de nuestro tiempo, de nuestra vida, nos duele que ahora esa persona no pertenezca a nuestro círculo, que se haya separado de una u otra manera de nosotros. Meditemos en esta pregunta. ¿Nos está doliendo esas personas que nos han dejado, que ya no están con nosotros, que pasaron a otro lugar, que caminan con otro ministerio?
que andan fuera de, digamos, de nuestra autoridad, de nuestro seguimiento, de nuestro cuidado. Hay que autoevaluarnos en esta hora y mirar qué es lo que se revela en lo profundo de nuestro corazón por estas circunstancias que hemos vivido, o que tal vez alguien que me está escuchando está pasando por esos días donde lo que estaba ya no está, con el que compartíamos ya no podemos compartir. Amados, nosotros no hemos sido llamados a vivir por gratitud humana. Queremos que el Señor nos ayude en esta hora y te pido que abras tu corazón, entiendas por tu espíritu este mensaje, este consejo. El pueblo de Dios no ha sido llamado a vivir por gratitud humana. Escucha, a vivir. Una cosa es ser agradecidos, otra cosa es a vivir por gratitud humana. Nosotros hemos sido llamados a seguir nuestro destino profético en Dios. Dios no está estancado en emociones, pues Dios es espíritu. Dios no está estancado en sentimientos humanos. Él es espíritu, Él es Dios, Él gobierna por encima de esa dimensión natural caída. Hay un pasaje en la Biblia que siempre me ha llamado la atención. Y es Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dios le dice al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y que es el problema de muchos hoy en día como ministros. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Dios ya se había apartado de Saúl. Sin embargo, Samuel había ligado su alma, sus emociones con el rey Saúl. Qué tremendo es esto. La gratitud humana muchas veces es un obstáculo a la formación del nuevo tiempo en Dios en nosotros. Por eso el Señor nos habla como a Samuel en este día: levántate, le dijo, sal de tu posición almática, emocional, rompe con esa estación de sentimentalismos con Saúl, que es prototipo de la carne. Párate, toma tu cuerno y llénalo de aceite, porque el Señor estaba llamando a su profeta a una dimensión nueva, fresca, a entrar en otra etapa en el espíritu, pero él necesitaba progresar en su alma, circuncidar su corazón. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, oído a esto, no a la carne, dice la palabra del Señor, para que vivamos conforme a la carne. ¿Y es qué es conforme a la carne? Es conforme la vida del hombre natural caído, conforme el pensamiento humano, el sentimiento humano, el deseo humano. Pero muchas veces el Espíritu de Dios está por encima de esos deseos, de esos sentimientos. Hay gente que manipula a otros en sus emociones, exigiendo de una u otra manera un sentido de gratitud y de honra. A veces esto es como casi obligatorio. Es que usted tiene que honrarme. Es que usted tiene que reconocer que yo fui, que yo hice, que yo he estado. Mira, amados, todo el reconocimiento que tenga alguien sobre nosotros como ministro debe venir del Espíritu de Dios y no de nuestra fuerza humana exigiendo lo que el cielo solo puede dar. Es que todo procede de Dios, y si de alguna manera hemos sembrado en alguien tiempo, dinero, oraciones, servicio, recordemos que solo es la gracia, oído, la gracia de Dios en nosotros. Pablo, el gran apóstol Pablo dijo: si yo opero en una dimensión mayor, si mi nivel de ministración es mayor que la de otros, no soy más que ningún apóstol. Soy como un abortivo, él mismo dijo, porque yo era perseguidor de la iglesia. Ahora, si hay algo mayor en mí, no es por mí, es por la gracia.
se me ha dado algo de gracia para operar en un nivel mayor como apóstol. Pero él no rendía culto a su yo, ni exigía que el pueblo lo mirara como alguien grande. Él se humillaba entendiendo de dónde viene la gracia. Por eso le digo algo poderoso: es tiempo que dejemos ir todo sentimiento de autojustificación y obligación de los demás para con nosotros. Los asesinos de la gracia es el tema. Es que sin darnos cuenta matamos propósitos, matamos destinos, matamos proyectos, matamos agenda del reino, por no entender el tiempo, escuche, del rompimiento, de la separación, y el tiempo de aún un nuevo reacondicionamiento en nuestro espíritu, porque operamos en tiempo y propósito para la gloria de Dios. Del Señor viene nuestra recompensa, y me refiero, si a alguien le servimos en el Señor, del Señor viene nuestra recompensa. Dice Gálatas capítulo 6, verso 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que está diciendo aquí que hay una recompensa. Pero muchas veces no va a venir del que pensamos, sino de la manera y forma que el Padre quiere darnos la recompensa. Por eso Pablo dijo un día: unos siembran, otros riegan, pero el que da el crecimiento es Dios. En ese tiempo había división entre el mismo pueblo cristiano. Unos seguían a Pablo, otros a Silas, y cada uno tenía su Dios. Entonces Pablo tiene que confrontar esta división y romper con este estado almático, enviando una palabra de sabiduría, una palabra profética, un fundamento. Cuando Pablo dijo: nada soy yo, nada es Silas, todos somos colaboradores en el reino. Así nos debemos mirar, como siervos colaboradores en el reino, no gente que compite. Porque él dijo: el que termina dando el crecimiento es Dios. Amados ministros del Señor, el celo por las personas es un sinónimo, es una necesidad que hay de dos cosas en nuestras vidas. Ahí se ve una falta de identidad de quiénes somos y nuestra verdadera autoridad y nuestra verdadera posición en Cristo. Aquí hay dos cosas necesarias, y es que cuando tenemos celos y actuamos de manera errada en nuestra posición en el ministerio, esto deja notar que nos falta identidad y carácter en el espíritu. Ahora la palabra dice que nuestra tarea es dar lo que por gracia hemos recibido. Por gracia damos, porque por gracia recibimos. Y esto no es un don de nosotros, sino viene de Dios a través de nosotros. La promoción de otros a una mejor posición que la nuestra debe ser nuestro propósito, el que otros superen lo que nosotros hemos hecho. Debe ser nuestro regocijo ver a nuestros hijos salir de nuestra vida y unirse al proyecto, al propósito en otro lugar. Si se van de nuestro lado, hay que bendecirlos y desatarlos de todo peso de obligación a la que los hayamos atado consciente e inconscientemente. Oído a esto. Ahora, lo que el Señor quiere hacer en retribución y recompensa a nuestra obra, Él lo hará de forma y manera que Él quiera hacerlo. Pero no servimos al ojo, dice el Señor, sino servimos por amor a Dios, por amor al Señor. Un día un hombre de Dios me dijo que iba a abrir una obra. Le había conocido meses atrás. Un hombre de Dios que había caído en pecado y que muchos aún consiervos le habían menospreciado. Y recuerdo que él había sido
recibido por otro ministro que le tendió la mano por unos meses. Entonces este hombre me llama y me habla de que él estaba a punto de abrir una obra, pero aquella persona que le tendió la mano, otro ministro, le exigía que tenía que estar bajo su cobertura en el tema de la obra que él iba a abrir, porque él era quien le había tendido la mano en la hora de la necesidad. Ahora, aquí fue donde Dios me dio la palabra, esa palabra que nos está hablando hoy, y que dice que deudores somos, no a la carne. Escucha esto tan poderoso. Para que vivamos conforme a la carne, conforme a emociones, conforme a sentimientos, conforme a gratitud. Escuche bien, entienda lo que estoy tratando de enseñar por el Espíritu. La gratitud debe estar y debemos ser agradecidos y honrar al que nos honra y reconocer la mano que nos ayude. Pero otra cosa es seguir parámetros que enreden el mismo propósito de Dios. Y este hombre no se sentía en el Espíritu acompañado por aquel hombre que le había servido y que le obligaba a someterse a él, para que cuando él abriera la obra quedara bajo su cobertura. Y este no era el propósito del Señor en esta área de su vida. Entonces Dios me dijo, esta palabra vino a mi espíritu: deudores somos, no a la carne. Y el Señor me dijo que Él no estaba obligado, y se lo dije, a caminar, escuche, en yugo desigual, porque no era el plan de Dios. No vivimos por gratitud humana, aunque reconocemos que Dios ha hecho su obra a través de personas que Él dispone en su tiempo para ayudarnos en ese camino glorioso de la fe. Y que Dios honre y Dios bendiga sus vidas. Como ministro sé que le trabajo al Señor, como ministro sé que sirvo en el Señor, como ministro sé que de Dios viene la retribución y la recompensa. Como ministro también es triste y desagradable, pero tenemos que pasar por esas etapas donde a personas que le servimos y operamos bien a favor de sus vidas, nos retribuyen pagándonos mal. Pero esto no nos quita seguir trabajando en el Señor y seguir amando al pueblo. ¿Sabe cuánta gente vive atada por gratitud humana? Yo sé que hoy Dios va a confrontar, pero sobre todo va a dar luz a mucha gente, para que entienda ese caminar, ese propósito, ese proyecto, y si es necesario, se desligue de toda atadura humana, de toda ligadura almática. Y le vuelvo y le digo, ¿sabe cuánta gente vive atada por la gratitud humana? Es que yo no me muevo, es que yo no hago, porque es que Él un día hizo y yo estoy agradecido, Pero cuando el Espíritu Santo está transicionando la iglesia debe caminar por el Espíritu, no por agradecimiento al hombre. Ahora vuelvo y repito, debemos ser agradecidos, claro que sí. Ahora dije que hay mucha gente atada por gratitud humana, pero también sabe cuánta gente le cuesta dejar ir lo que ya no hace parte de su agenda en Dios. Muchos dicen, Dios te bendiga, que te vaya bien, me alegro y me gozo que ahora no estés aquí, pero ahora estás allí, y que Dios te guíe y que Dios te prospere. Pero dentro de su corazón hay una ligadura que hoy se tiene que acabar, hay una atadura que hoy se tiene que ir. Entonces somos como esos padres inseguros, que aunque le dicen, vaya, Dios te va a guardar, hijo, mantienen a toda hora y a todo momento pensando que si el hijo está bien, y aún lo están de una u otra manera siguiendo para saber, porque tienen esa inseguridad, tienen esa desconfianza dentro de sí. Pero amados, debemos creer en el Dios que ha creado en nosotros y darle libertad en nuestro corazón a aquellos que ya no hacen parte de nuestra agenda, de nuestro propósito, y seguir adelante gozándonos, porque en el tiempo de sembrar, en esas vidas sembramos, y en el tiempo de edificar, edificamos. Ahora pasan a ser parte de otra temporada, de otro propósito, aún de otro ministerio, como el Señor ha guiado y siga guiando. Cuando actuamos dentro de este nivel almático, de no dejar ir en nuestro corazón y de estar atados y ligados a sentimientos, a gratitud humana, escuche, caemos en un espíritu de egoísmo. Eso se llama egoísmo y falta de amor, porque así operamos, escuche,
para detener de una u otra manera o ser tropiezo a una obra nueva que Dios quiere continuar en alguna parte, con aquellos que un día hicieron parte de nuestro caminar con el Señor. Dios quita y Dios coloca reyes, recordemos, Dios envía y luego nos pide soltar y dejar ir lo que hacía parte por un tiempo en nuestras vidas y trae a otros para que sigamos edificando en el área que tenemos nosotros la autoridad de edificar, porque para eso Dios colocó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, un equipo de trabajo, y todos hacemos una parte en un tiempo y con un propósito. Qué importante es entender esto. Dice por ahí un refrán o un dicho: si lo amas, escuche, ahí es donde se ve el amor verdadero del Señor. Si lo amas, si verdaderamente lo amas, déjalo ir, déjalo ir. Y déjalo ir es de tu corazón, no con tu boca. En amor. Y gózate por la nueva etapa que está por vivir y está viviendo quien hizo parte de una tarea en tu vida. ¿Por qué digo que los asesinos de la gracia? Porque todo lo que opera como una barrera, como un obstáculo, aún del corazón humano nuestro, hacia alguien, hacia una persona, hacia un ministerio, hacia una empresa, hacia una visión, y queremos retener por la fuerza lo que el Señor ha desatado en el Espíritu, entonces se convierte en un problema y en el Espíritu eso causa muerte. Y somos culpables sabiendo que la gracia está operando por el amor y no por la fuerza del hombre. Y por eso hoy esta enseñanza se llama los asesinos de la gracia. Y necesitamos entregarnos a Dios, pedir perdón si estamos en esa condición, sanar nuestro espíritu para que seamos colaboradores de la gracia y no instrumentos, aunque el enemigo pueda usar como derecho legal para hacerle daño a un proyecto, un propósito del cielo en la tierra. Amados, la pelea campal, esa pelea tan terrible que uno siempre ha visto, que hay en el pueblo del Señor, es basado muchas veces a un celo enfermizo que proviene de viejas heridas del alma, de asuntos que no hemos arreglado en nuestras vidas. Amado, nada es nuestro y no somos los únicos hijos y los únicos siervos de Dios. Hay otros que han sido llamados a continuar lo que en alguna ocasión fue parte de nuestro propósito. Alguien con esta palabra va a recibir descanso, entendimiento y libertad para vivir una vida según el tiempo y la nueva estación en el diseño de Dios para su llamado. Como dice la palabra, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay un tiempo de reforma, de avance, de nuevas decisiones, de circuncisión. Los hijos se van de casa. Todo el que ha sido padre y ya no tiene sus hijos a su lado sabe que los hijos se van de casa porque ellos tienen que buscar su propio proyecto de vida. Entonces no hay por qué pelear ni llenarse de ningún sentimiento de odio, de división, de rencor, de egoísmo, de envidia. Démosle paso a lo nuevo y dejemos que se reforme en nosotros nuestra vasija para que retenga el vino nuevo y no terminar relegados en el camino como odres viejos, resentidos, amargados, sin propósito, sin visión, porque todos estos sentimientos ciegan el alma, el espíritu, y no nos dejan ver la estación nueva en la que el Señor nos está colocando. Necesitamos reformarnos para hacer esas vasijas nuevas que retienen el vino nuevo y no ser parte de aquellos que asesinan la gracia, que atacan el mismo propósito del Señor. Si alguien está recibiendo el favor de Dios a través de una tierra que hemos labrado, que usted ha labrado, que yo he labrado, donde hemos trabajado, si alguien está recibiendo un favor de Dios, dele la gloria a Dios y alábelo, démosle la gloria al Señor, porque ese es el verdadero amor que se goza, que otros sean bendecidos. Si usted labró, yo labré en una vasija, en un instrumento, pero ahora hace parte de otra tierra, de otro proyecto, démosle la gloria a Dios porque nosotros hicimos una parte que nos competía. Ahora otro ha entrado a labrar y a trabajar en la tierra que un día Dios nos dio permiso a hacerlo. Y usted sabe a qué me refiero: a ministerios, a obreros, a empresarios, a hijos,
a hijas de Dios. La iglesia en general necesita entender esto por el Espíritu. Los ministros, ¿por qué? Porque esto es lo que va a traer libertad en el reino, en estos tiempos, en la iglesia del Señor. Nosotros no somos pertenecientes a ningún hombre, a ningún ministerio. Nosotros no le pertenecemos a ninguna denominación o misión. Somos hijos del Eterno, pertenecemos a un reino. Aunque hagamos parte de alguna misión, de denominación, y estemos sujetos a un ministerio, le pertenecemos al reino. Por eso el día que el Señor dice, hasta aquí llegó su proceso, su trabajo en este lugar, ahora yo te he puesto bajo otra cobertura, bajo otro proyecto, allí debemos seguir. Deudores no somos a la carne, así que no hacemos las cosas, no damos, no servimos, no marchamos por sentimentalismo, por apegos humanos. ¿Qué tal si la persona se desvía y guarde Dios cada uno de los ministerios y se vuelve un hombre perverso? Entonces por gratitud usted va a seguir la perversión de esa persona. No, necesitamos operar y obrar en tiempo y ocasión de acuerdo al Espíritu de Dios, de acuerdo al lugar de Dios y de acuerdo al ministerio que Dios quiere que sigamos, que sirvamos, que operemos dentro de Él, que honremos aún financieramente, porque ni las finanzas son nuestras, ni el ministerio es nuestro, nada es nuestro. Todo es necesario que lo hagamos dentro del nivel del Espíritu. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 26 al 30. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, escuche esto, bautiza, y todos vienen a él. O sea, aquí vinieron los discípulos de Juan a decirle, hay alguien que te está corriendo la silla, que está haciendo una obra más. Ahora la gente ya no viene a ti, Juan, nuestro líder, está viniendo aquel que tú hablaste de él en el Jordán, al Cristo, que tú dijiste que era el ungido, el Cordero de Dios. Esta fue una prueba de fuego para Juan, porque Juan amaba a sus discípulos, amaba a su gente, pero él sabía que él no tenía derecho a irrumpir ni interrumpir el propósito. Él sabía su posición, él sabía que había sido llamado para abrir un camino, para que otros conocieran a la fuente de ese camino que es Cristo, la fuente de nuestro ministerio. El camino que con nuestro ministerio debemos abrir es un camino hacia Cristo, no hacia nosotros, hacia la dependencia del Espíritu y no de nosotros. Y dijeron, y todos vienen a él. Entonces respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Oído, como Juan entendía lo que necesitamos entender nosotros. Nada tenemos ni nada somos que no venga del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo. Qué tremendo esto me impacta profundo. Dios nos enseña a caminar en amistad con él. Mas el que es el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Cuál era el gozo cumplido en Juan? Que lo siguieran los discípulos, que la gente estuviera permanentemente con él, que la gente le sirviera y lo honrara a él. No, su gozo era que reconocieran a Cristo en él, que se conectaran con Cristo, aunque se separaran de él mismo para seguir a Cristo. Y ese debe ser el gozo y la necesidad diaria en nuestro corazón. ¿Y sabe qué termina diciendo Juan? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a menguar? Sé que es algo que no es fácil hablarlo, fácil no es vivirlo. Pero qué maravilloso es poder tener el espíritu de Juan, la actitud de Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahí es donde operamos en la gracia. Ahí es donde le damos continuidad a la gracia. Ahí es donde entendemos el nivel de la gracia. Ahí es donde nos sumergimos en la gracia. Ahí es donde nos sometemos a la gracia, que es el amor pleno de Cristo. Ahí es donde entendemos que otros ministerios y otros terrenos, tierras, pasan a seguir una tarea que un día comenzamos. Amados, porque a veces nos levantamos en un celo que no es el celo del Espíritu, humano, natural. ¿Cómo sabemos que es un celo del Espíritu? Porque un celo del Espíritu crea el fuego, la paz y una dirección clara y está apoyado en la palabra. ¿Cómo sabemos que es un celo carnal? Porque sentimos incomodidad, porque sentimos fastidio, porque ya no amamos como amábamos al ministro, al hermano, y crea un espíritu de competencia en nosotros y creemos que ahora nosotros estamos siendo denigrados
y que alguien vino a hacernos el cajón. Esos son pensamientos almáticos caídos, emociones y falta de identidad y falta de carácter, y sobre todo ese carácter en el amor de Cristo. Nos debiéramos regocijar cuando vemos a nuestros hijos avanzar, crecer. Hablo de hijos espirituales. Cuando vemos que otros entraron a laborar donde nosotros trabajamos. Cuando vemos que otros están recibiendo aún beneficios de aquellos que un día nos bendecían a nosotros, nos beneficiaban. Porque la mano del Señor no se ha cortado y es la que sustenta a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas. Circuncidamos nuestro corazón a Dios. No estamos esperando en hombres y somos parte de un puente y reconocemos al que continúa la obra. Así como reconocieron los 50 hijos de los profetas Eliseo y entendieron que ahora el hombre de Dios era Eliseo y ya no Elías, y se postraron delante de él a recibir órdenes de él, que tenía la doble porción. ¡Qué tremendo! Esto necesitamos entenderlo, y yo oro y clamo en esta hora al Dios del cielo para que toda alianza almática se rompa, para que todo sentimiento de egoísmo, de ira, de enojo, de envidia se acabe, para que le demos lugar a la obra del Espíritu, para que entendamos cuándo necesitamos recibir una circuncisión, un separamiento, y apartarnos de todo lo que ya no pertenece a nuestro tiempo y destino, y de amar de verdad, porque cuando amamos de verdad damos libertad, y no solo decimos hijo te bendigo y adelante, sino que lo hablamos con todo nuestro corazón y lo hacemos con todo nuestro entendimiento para Dios, porque aquí el que debe ser engrandecido, el que debe ser glorificado, el que debe ser reconocido es el Señor. Es necesario que nosotros menguemos, tremendo esto, que desaparezcamos, que no aparezcamos en el mapa, con tal de que el Señor sea el que siga su obra en medio de todos nosotros. Que Dios nos ayude y no estemos operando como asesinos, matando el propósito por el egoísmo, matando la visión por el protagonismo. Que queremos es que nos conozcan a nosotros, que nos creemos únicos, no estemos siendo piedra de tropiezo para que otros avancen, dando un consejo egoísta y tal vez usando de hipocresía para manipular el propósito. Ojo con eso, no podemos manipular el propósito, porque Dios nos va a pedir cuenta. Debemos dar lugar en el Espíritu a la obra del Señor. Ahora, amados, eso no depende de nosotros. Por más que tú luches y te levantes, como dijo alguien, no sea que nos seamos hallados peleando contra Dios, estorbando el propósito. Es mejor hacernos a un lado y humillarnos y dejar que el río de Dios pase y Dios haga su voluntad, porque lo que ha de devolverse se devolverá, lo que ha de continuar su tarea continuará. ¿Quién parará el río del propósito de Dios? Y lo que ha de ser para nosotros será para nosotros. Lo que ya no es de nosotros ya no va a venir a nosotros. Descansemos en Dios, hermano. Dejemos que Dios quite y Dios coloca reyes, y la paz del Santo Israel nos bendecirá en grande. Este es un mensaje poderosísimo. No podemos, vuelvo y digo, ser asesinos de la gracia, porque el hombre lo que edifica, eso recibirá, no solamente para él, sino para su generación. Si edificamos en egoísmo, en maldad, en pecado, en dolor, en mentira, en engaño, en falsedad, si decimos amamos de palabra y de corazón estamos mal, entonces, amados, vamos a recibir esa retribución nosotros, pero nuestra generación que viene atrás también. De lo que el hombre tiene es lo que puede entregar. De lo que el hombre tiene, escuche lo que le va a soltar, es lo que puede entregar por herencia. No lo que dice tener, sino lo que tiene. Un corazón egoísta dejará egoísmo. Un corazón resentido entregará resentimiento. Amargado, amargura. Un corazón doble entregará doble. Un corazón hipócrita sembrará hipocresía. Aunque sus palabras suenan dulces, pero viene el veneno ahí porque su corazón está mal. Pero Dios nos llama a libertad. Dios nos llama a vivir por amor. Así que demos lugar, hermano, a que el Señor bendiga a su pueblo como Él quiere. Y bendigamos en amor y soltemos a aquellos que se tienen que ir de nuestro lado. Y si están mal o equivocados, Dios les retraerá a ellos por amor. Pero no primamos y no dañemos el plan de Dios, porque no sea que nos estemos levantando contra Dios sin darnos cuenta. Amado, esta palabra viene por el Espíritu, me la entregó el Señor aún en la noche, mientras trataba de levantarme temprano, venía esa palabra, y hoy tuve que hablarla, porque el Espíritu necesita hacerlo, decirlo. Recibe la gloria, Padre. Yo entrego esta generación en tus manos y mi vida, y declaramos que todo es tuyo y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.